Estados Unidos insiste en advertir que Rusia se prepara para un ataque inminente a medida que se llevan enfrentamientos entre Ucrania y los rebeldes. El enviado de Estados Unidos ante la ONU está aumentando la retórica belicista e histérica de parte de la Casa Blanca al insistir en que los movimientos de tropas rusas dentro de su propio país sugieren que un ataque contra Ucrania es inminente, sin evidencia adicional que lo respalde, y a pesar de que el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, anunció el martes la retirada de algunas tropas cerca de la frontera con Ucrania. Después de varios días de informes contradictorios sobre los movimientos de tropas rusas de la OTAN y el bombardeo de noticias sobre una supuesta invasión inminente de Ucrania por Rusia de los medios de información occidentales, la administración de Biden continúa con sus incesantes advertencias sobre una invasión inminente, a tal punto que es muy evidente que su propaganda belicista y su guerra psicológica cognitiva está perdiendo fuerza, y por el contrario se han convertido en el blanco de críticas y hasta memes. Finalmente, el jueves, después de semanas de espera, los medios de comunicación internacionales informaron de un fuego intenso en la región ucraniana de Donbass, devastada por la guerra. La situación en la línea de contacto se ha intensificado drásticamente. El enemigo está intentando desencadenar hostilidades activas, decía un mensaje publicado en el canal oficial de Telegram de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Sin embargo, desafortunadamente para los medios estadounidenses y su máquina de propaganda, fueron las tropas alineadas con el gobierno ucraniano las que iniciaron los disparos, informó la cadena de noticias rusa RT. Los medios ingleses se interrogaron mediante titulares que decían si este conflicto era el desencadenante de la guerra. Esto después de que los medios informaron de bombardeos al este de Ucrania. Según los medios internacionales, 2 escuelas fueron atacadas al este de Ucrania con las fuerzas de Kiev, mientras los rebeldes, respaldados por Ucrania y Rusia, se culpan mutuamente por los hechos. Este conflicto surge en medio de la advertencia de la OTAN de que Putin estaría tratando de preparar un pretexto para la invasión. Los informes sostienen que el ejército de Ucrania dijo que los separatistas atacaron un jardín de infantes en su lado de la frontera con proyectiles antes de que las fuerzas prorrusas afirmaran que el edificio estaba en realidad de su lado y fue alcanzado por los hombres de Kiev. También se dispararon proyectiles contra Popasna en el lado ucraniano de la línea del frente y una escuela secundaria fue atacada. La OTAN y el Reino Unido han advertido que Rusia supuestamente estaría organizando operaciones de bandera falsa destinadas a justificar un ataque. Asimismo, imágenes satelitales revelaron un nuevo puente de pontones construido al norte de Kiev y un gran movimiento de vehículos en Bielorrusia, Rusia y Crimea, en medio de advertencias de que Putin está acercando sus fuerzas a la frontera. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, respaldó la evaluación de Estados Unidos de que en las últimas 48 horas se ha visto un aumento considerable de tropas rusas, hasta 7,000. Hemos visto un puente construido desde Bielorrusia hacia Ucrania o cerca de Ucrania, declaró el secretario el jueves 17 de febrero en Bruselas. Por su parte, el Kremlin ha negado los informes estadounidenses sobre los últimos movimientos de tropas, así como las afirmaciones de que se está planeando algo más que ejercicios militares. La declaración sobre 7,000 tropas es tan falsa como las declaraciones de un ataque el 15 y 16 de febrero, dijo María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en un mensaje de texto el jueves. Manifestantes del Convoy de la Libertad en Canadá podrían estar a punto de ser arrestados en masa. La policía de Ottawa
ha estado yendo de camión en camión repartiendo volantes a los manifestantes del Convoy de la Libertad que exigen que desalojen la zona de manifestación de inmediato o se enfrentan a arrestos y cargos penales. El aviso es una escalada de los esfuerzos de aplicación de la ley a medida que la protesta contra los mandatos de vacunas y las restricciones sociales entran en su 20º día. La medida se produce después de que el primer ministro Justin Trudeau invocara poderes de emergencia esta semana para poner fin a las manifestaciones. Según informa el Wall Street Journal, la policía de Ottawa, en su aviso, dijo que con los nuevos poderes disponibles bajo la Orden Federal de Emergencia, ahora es ilegal que los nuevos manifestantes o sus partidarios ingresen al centro de Ottawa y se unan a la manifestación. La policía también dijo que las licencias de conducir podrían revocarse según una orden de emergencia separada de la provincia de Ontario. Las nuevas reglas instan a una amplia lista de entidades como bancos, empresas de inversión, cooperativas de crédito, compañías de préstamos o compañías de seguros y sociedades de beneficios a bloquear y dejar sin acceso a los servicios a una persona que asista a una protesta ilegal o proporciona suministros a los manifestantes, según las órdenes publicadas por el gobierno el martes 15 de febrero por la noche. En pocas palabras, bienvenidos a 1984. Por último, quiero compartirles una información muy interesante y desconcertante a la vez. La información se basa en distintos artículos que fueron publicados el año 2013 sobre la controversial portada de promoción del rover lunar chino que se exhibió ese mismo año en una feria de Shanghái. Varios encabezados de noticias del 2013 se hacían eco de la misma pregunta. ¿Europa es bombardeada en la portada de promoción del rover lunar de China? Y es que si observamos la imagen de cerca y más detenidamente, veremos una especie de hongo nuclear sobre una parte de Europa del Este. De hecho, un artículo del portal ruso de noticias RT decía lo siguiente: una imagen de fondo simple ha robado retrospectivamente el centro de atención en la exhibición de China de su vehículo lunar Yutu, recientemente desplegado. La portada parecía mostrar una enorme nube en forma de hongo nuclear que se cernía sobre Europa del Este, lo que insinúa que el continente está bajo un ataque nuclear. Varios foros ese año se dedicaban a especular sobre el curioso detalle. Algunos creían que se trataba del impacto de un asteroide, otros afirmaban que se trataba de un ataque nuclear. También se pensaba que solo se trataba de un detalle característico del artista y no había conspiración alguna. Sin embargo, nadie hubiera creído que solo 9 años después esta región del mundo, que es Europa del Este, sería un punto caliente de conflicto geopolítico en la actualidad. Pero más interesante aún es que si observamos detenidamente la portada y comparamos la ubicación del mapa donde se ve el hongo con el mapa de Google Earth, la localización pareciera ser Ucrania. Como vemos en la imagen, podemos contrastar con el mapa de Google y este punto aquí es Arabia Saudita. Y lo interesante es que, como se puede observar en la portada, aquí podemos identificar un cuerpo de agua y aquí otro. Además, aquí hay otro cuerpo de agua. No se puede ver con claridad debido a la explosión que se muestra en la imagen, pero sí podemos ver que está entre estos dos cuerpos de agua. ¿Y qué es lo que podemos encontrar más arriba? Ucrania. Hagamos un poco de zoom y aquí podemos ver la capital, Kiev. ¿O podría tratarse quizás de Rusia? Podría no ser Ucrania, pero definitivamente es algún punto de Europa del Este. Entonces, aunque esto sea irrelevante para algunos, me pareció una casualidad bastante interesante poder observar este detalle y compartirla con ustedes. Pero ahora surgen varias interrogantes y se podrían especular muchas hipótesis, como por ejemplo, ¿por qué los chinos elegirían esa imagen para promocionar un rover lunar? ¿El autor de la imagen quiso expresar algo al respecto?
¿Fue intencional o accidental? En algunos foros como Reddit se dijo que posiblemente se trató de un error de edición de la imagen o que simplemente fue un descuido inocente. Lo cierto es que estas hipótesis no son muy convincentes que digamos. ¿Será que viendo el contexto actual, esta portada haya sido una especie de propaganda para lo que ya tenían planificado hacer? ¿Simple casualidad? Quizás se trate solo de ver fantasmas donde no los hay. Pero ¿realmente no se les hace curioso ver una explosión nuclear en una simple imagen de promoción? ¿Qué piensan ustedes?